empresarios. ¿Cómo está la familia INT Perú? Les saluda Mónica Sánchez desde Playa Bonita, aquí en Panamá. Estamos en el Westin. Realmente hemos vivido unos días increíbles en este encuentro empresarial Fuerza Elite. Hemos estado más de 1.200 empresarios a nivel internacional y realmente para nosotros, para el equipo de Perú, para Jeremy Lozada, Maggie Villasante, nuestra líder que nos acompañó desde Santiago de Chile, Marcia Almarza, y para su servidora ha sido un privilegio grande, enorme, no lo podemos describir. Estamos muy emocionados de todo lo que se nos ha impartido estos 3 días aquí en la Fuerza Elite. Ser parte de este equipo, ser parte de esta estructura realmente nos ha cambiado la vida, realmente nos ha cambiado la forma de pensar. Estamos saliendo renovados, con estrategias nuevas para poder alcanzar nuestras metas en este 2016. Este 2016, en octubre, tenemos que estar en Atlanta. Y si tú no has estado aquí por diversas razones, ¿ok? Tienes que prepararte. Estamos yéndonos a Perú, llenos de información, llenos de mucha energía, mucho entusiasmo, mucha pasión para realmente armar un plan de acción. Es más, el plan de acción, la estrategia 2016 ya nos la dieron aquí. Se las vamos a ir a compartir para agarrar la meta de estar en Atlanta. Mínimo 50 personas del equipo de Perú. Ese es el mínimo. Pueden ser más. Depende de ti, ¿ok? Vamos a estar dándoles todas las estrategias, equipo, para poder estar en Atlanta. Octubre en Atlanta. Esa es nuestra meta en estos momentos. Realmente yo estoy muy emocionada por todas las cosas que van a ir a pasar. He entendido más claro cuál es mi propósito. Poder servir, poder ayudar. Esto ya no es por dinero, señores. Esto es por propósito. Somos los empresarios con propósito del siglo XXI. Así que espéranos en Perú, vamos a estar ahí. Más bien aprovechemos a mover todos los invitados. Tenemos el día de mañana, lunes, a nuestro mentor y fundador del equipo International Networkers Team, el doctor Herminio Nevares, en el Colegio de Médicos, inaugurando nuestra nueva oficina de la compañía. Tenemos este martes en la Torre Ábaco 2 presentaciones exclusivas. Mueve todos tus invitados y durante la semana muchas actividades. Así que equipo, nos vemos en Perú. Dios te bendiga, cuídate.